Muy buenos días para todos. Desde la Vicerrectoría Administrativa y el Área de Gestión Humana de la Universidad del Quindío, les damos la bienvenida a todos a esta capacitación del día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. La capacitación del día de hoy es sobre inteligencia financiera. Este espacio fue creado con el fin de fomentar las competencias del personal administrativo. Contamos hoy con la presencia de Alberto Peña Valencia. Alberto Peña es administrador de empresas con especializaciones en finanzas y gestión pública y es asesor de emprendimiento. Muchas gracias a todos nuevamente por asistir a la capacitación del día de hoy. Entonces los dejo en compañía de Alberto. Tiempo de Alberto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Muy buenos días para todos. Como ya lo dijo Cristina, yo soy asesor de emprendimiento de la Unidad de Emprendimiento, Desarrollo Empresarial y Negocios, adscrita a la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social, desde donde nosotros hemos querido impartir esta capacitación en inteligencia financiera, pensando en esas necesidades que se tienen no solo en la vida diaria, el manejo de los recursos de todas las personas de manera diaria, sino que adicionalmente muchas veces cuando queremos emprender desde nuestros ámbitos laborales, desde nuestros ámbitos profesionales o cuando tenemos una idea de negocio, muchas veces vemos las dificultades que se tienen desde el punto de vista financiero para poder hacerlo y es de allí que nosotros hemos querido empezar a impartir formación en alguno de esos temas tan puntuales. Entonces, mi nombre es Alberto Peña Valencia, como le decía Cristina, soy administrador de empresas, con especialización en finanzas y especialización en gestión pública. He sido emprendedor a lo largo de mi vida y conozco el difícil camino que tenemos los emprendedores en el momento de poder desarrollar una idea de negocio y permitirnos llevarla al mercado. Pues con esta presentación les voy a pedir permiso para desactivar el video para tener una mejor imagen y empezar la capacitación. Si alguna persona tiene alguna inquietud, alguna pregunta que hacer en medio de la capacitación, por favor dejarla en el chat para que pues, me las vayan leyendo y al final también vamos a dejar un espacio para otras inquietudes que tengan. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Como les decía, la inteligencia financiera no solo es necesaria en la vida diaria, sino que también cuando cuando tenemos alguna idea de negocio y queremos emprenderla y llevarla al mercado. Nos encontramos con todas esas dificultades de cómo vamos a desarrollar la idea y cómo vamos a conseguir los recursos suficientes y necesarios. Muchas veces tenemos muy buenas ideas, pero por falta de recursos no podemos llevarlas al mercado y vemos cómo en poco tiempo otras personas que tienen la misma idea o una idea similar logran desarrollarla. De la misma manera, nos hemos encontrado a lo largo de la vida con personas que decimos que siempre tienen suerte y como lo decimos popularmente, es que plata llama plata, pero no siempre es eso, sino que precisamente es la inteligencia financiera la que les permite poder tener un mejor manejo de los recursos. De la misma manera encontramos como personas cuentan con golpes de suerte, muchas veces con un chance, con la lotería, y hemos encontrado historias en incluso en diferentes medios de comunicación, donde relatan cómo personas que ganaron la lotería vuelven a estados de pobreza, vuelven a estados de dificultad. ¿Y todo por qué? Porque muchas veces no sabemos manejar los recursos. Por ahí dicen que cuando una persona se gana la lotería y se gasta la mitad del premio, nuevamente volvió al estado inicial. ¿Por qué? Porque muchas veces, después de que nosotros no sabemos utilizar los recursos que tenemos, que obtenemos, pues simplemente volvemos a nuestro estado natural. Para poder hablar de inteligencia financiera, quiero tratar algunos conceptos básicos que consideramos necesarios e importantes conocer todos para saber, para poder diferenciar algunos conceptos. Muchas veces creemos que economía, finanzas, contabilidad y presupuesto son lo mismo, o no entendemos la diferencia entre un activo y un pasivo, o no sabemos qué significa tener un ingreso pasivo. Por eso quiero tratar algunos conceptos que considero básicos y necesarios para que podamos empezar a entender qué significa tener inteligencia financiera y cómo esta inteligencia también es importante en la vida diaria.
Muchas veces también nos encontramos con el hecho de que estamos en un sitio y recibimos un salario y nos aumentan el salario, o pasamos a otro sitio y recibimos otro salario superior, pero nos damos cuenta o llegamos a la frase de que entre más se gana, más se gasta, y es efectivamente la falta de inteligencia financiera la que nos genera esto. Por eso, inicialmente, quiero que empecemos a diferenciar algunos términos, algunos conceptos. Eh, la primera confusión que tenemos normalmente es cuál es la diferencia entre economía, contabilidad, presupuesto y finanzas, y qué tiene de diferente y qué tienen de similar la una con la otra. Pues yo quiero que primero toquemos lo que es economía. La economía precisamente es una ciencia que estudia la forma de dar a los recursos escasos los mejores fines posibles. Y cuando hablamos de recursos escasos, pues generalmente estamos hablando de lo que tiene que ver con los recursos naturales, con lo que es la tierra, con lo que es el trabajo y con lo que es el capital. La economía precisamente es una ciencia que estudia la manera de que podamos utilizar de manera óptima todos estos recursos. Esto lo hace también mediante el seguimiento de algunos indicadores y por eso muchas veces vemos en las noticias que hablan de la inflación, de lo que es el IPC, de indicadores macroeconómicos, microeconómicos, de evaluación, entre otros términos. Y es la economía la encargada de estudiar todos esos términos, también lo que tiene que ver con todo el tema de las tasas de desempleo, del fomento, de cómo fomentar el empleo en una nación, ahorita que este tema está tan vigente, dada la situación generada por la pandemia, donde hemos tenido que afrontar unas tasas de desempleo incluso de los dígitos que no veíamos desde hace muchos años. Bueno, ya hablando de contabilidad, pues la contabilidad es más un sistema que se utiliza para poder controlar y registrar los movimientos. ¿Qué tipo de movimientos? Los ingresos, los gastos, los costos que tiene una persona o una empresa. Ejemplo de los ingresos de una persona normal, su salario, todas sus prestaciones sociales. ¿Qué gastos tenemos? Pues todos los gastos que tienen que ver con vivienda, arrendamiento, cuotas hipotecarias, servicios públicos domiciliarios, los gastos de alimentación, de transporte, eh, créditos o deudas, préstamos que tengamos en el momento. ¿Y ya qué es el presupuesto? El presupuesto es una proyección que se realiza donde nosotros nos sentamos a pensar cuántos ingresos vamos a tener en un periodo de tiempo determinado, pero al mismo tiempo cuáles son los gastos. Ejemplo, en el sector público utiliza muchísimo el presupuesto basado en recaudo. Entonces, desde una vigencia se empieza a planear durante la vigencia posterior o durante el año posterior, cuáles van a ser los ingresos. Ejemplo, la Universidad del Quindío durante el 2020 planeó cuáles iban a ser los ingresos del 2021 por concepto de matrícula, por concepto de proyectos, etcétera, etcétera. Pero también tiene que empezar a pensar cuáles son todos los gastos. Entonces empieza a proyectar cuáles son los ingresos, perdón, los gastos por nómina, por las prestaciones sociales de todos los empleados, de todos los administrativos, de los docentes, cuál es la proyección de gastos de servicios públicos domiciliarios, de ejecución de proyectos, entre otros. Asimismo, nosotros debemos hacerlo en la vida diaria. ¿Cuáles son nuestros gastos del hogar, de energía, de agua, de combustibles si tenemos un vehículo o de transporte si nos movilizamos en transporte público, de internet, gastos médicos, de teléfono, entre otros, ¿cierto? Eso es el presupuesto. Y ya entrando en lo que es más materia de lo que queremos entrar a tocar, hablamos de las finanzas. Las finanzas es una rama que pertenece a la economía, pero que se dedica a estudiar principalmente el movimiento del dinero, los flujos de efectivo. Es decir, cómo utilizamos nosotros de manera correcta los ingresos que tenemos por concepto de efectivo y cómo no solo los recibimos, sino también que los gastamos. Muchas veces llegamos al punto donde a fin de mes hemos gastado más de lo que recibimos y ese es uno de los primeros errores que cometemos todos los seres humanos. Las empresas pues son un poco más organizadas en la planeación de este manejo de efectivo, incluso al punto de tener un efectivo disponible para otras inversiones. Otros conceptos importantes que debemos conocer y que debemos saber diferenciar. Y es qué son activos y qué son pasivos.
Entonces, hay una definición bien práctica de activos y bien corta que dice, activos son todos esos bienes que te traen dinero, son todos esos bienes, derechos o propiedades que pueden convertirse también en dinero o que nos ayudan a obtener dinero o liquidez. Ejemplo de activos, pues tenemos la vivienda, tenemos los vehículos, eh, tenemos todo lo que tiene que ver con bienes muebles, inmuebles, ejemplo en una empresa, todo lo que tiene que ver con propiedad, planta, equipo, de manera personal, pues las personas que tengan bienes muebles o inmuebles como apartamentos, casas, fincas, todos esos bienes que tengamos de nuestra propiedad o que sean de una persona natural o jurídica, los llamamos activos. ¿Y qué son los activos? Pues los activos, bajo una definición también corta, son todos ellos que sacan dinero. Ejemplo, los créditos, los endeudamientos, créditos hipotecarios, obligaciones financieras. Y muchas veces estos, o en la mayoría de las ocasiones, estos pasivos son los que nos ayudan a financiar los activos. ¿Por qué? Porque nosotros adquirimos un endeudamiento que es un pasivo para poder adquirir un activo como un bien mueble o inmueble. Y de la diferencia de ellos, es decir, de los activos menos los pasivos, obtenemos lo que se denomina el patrimonio, que es lo que realmente nos pertenece. Por ejemplo, si tenemos una casa que tiene un valor de 200 millones de pesos, pero para poder adquirirla tuvimos que acceder a un crédito hipotecario mediante cualquier entidad financiera y en este momento estamos debiendo 100 millones de pesos. Quiere decir que nuestros activos son de 200 millones, nuestros pasivos son de 100, pero nuestro patrimonio es de 100, es decir, la diferencia entre el uno y el otro. Continuando con estos conceptos básicos, pues me parece importante que podamos hablar de lo que son las tasas de interés. La tasa de interés es rápidamente el precio que se tiene por obtener el dinero, tanto para el que presta el dinero, ejemplo, si nosotros vamos y obtenemos un crédito con una entidad financiera, pues para esa entidad financiera el precio o el costo que ellos nos cobran por darnos ese dinero, pues es la tasa de interés. Para nosotros es un costo o un gasto en el que estamos incurriendo para que nos puedan prestar ese dinero. Ejemplo, vamos a un banco y solicitamos un crédito por 100 millones de pesos y ellos nos dicen, bueno, yo les presto estos 100 millones de pesos, pero ustedes por utilizar mi dinero me tienen que pagar una tasa de interés del 1% mensual. Es decir, que mes a mes tenemos que pagarle aproximadamente 1 millón de pesos al banco, que es un costo adicional, pero es un ingreso para el banco, es la ganancia que el banco obtiene por prestar ese dinero y es un costo para nosotros por obtener ese dinero del banco. Y es también la manera, pues como el Banco de la República lleva el dinero al mercado, porque a través de los bancos comerciales, pues el Banco de la República presta el dinero y los bancos comerciales prestan el dinero a las personas naturales y jurídicas. Aquí hay algo importante y es que podamos entender la diferencia entre un interés simple y un interés compuesto. Muchas veces solicitamos créditos o vemos que muchas personas solicitan créditos y dicen, pero es que me prestaron 10 millones de pesos, me atrasé en las cuotas y en este momento estoy debiendo 12. Es decir, que me están cobrando más de lo que me prestaron. Y eso se debe precisamente al interés compuesto. ¿Por qué? Porque el interés compuesto es un interés que se va capitalizando al final de cada periodo. Es decir, si el banco me prestó 100 millones de pesos y al final del mes yo no pagué la cuota y el interés era del 1%, pues yo al final del mes ya le estoy debiendo 101 millones de pesos que se están capitalizando. Es decir, que para el mes siguiente el banco ya no me calcula la deuda en 100 millones de pesos, sino que me la calcula en 101 millones de pesos, porque los intereses se van capitalizando y los intereses de un periodo van generando más intereses para el periodo siguiente. A diferencia del interés simple, que es el con el que nosotros normalmente hacemos nuestras cuentas y que es incluso con el que prestan los gota a gota, que es un interés que no se capitaliza. Es decir, que si a mí me prestan 100 millones de pesos, al final del periodo no he pagado la cuota que era de 1 millón de pesos, pues simplemente para el mes siguiente, si me atraso en la cuota, no me calculan sobre 101 millones, sino sobre los mismos 100, es decir, que al final del segundo mes estoy debiendo 102 millones de pesos. Esa diferencia es importante
porque es el interés compuesto con el que realmente funciona la economía, con el que realmente el sistema financiero está calculando las deudas que estamos adquiriendo y con el que realmente funciona el mercado actualmente y la economía. Otros dos conceptos que son muy importantes son la inflación y el poder adquisitivo. La inflación es un término que escuchamos frecuentemente en las noticias, que escuchamos que los economistas hablan mucho sobre ella, que el Banco de la República eh, tiene diferentes, dentro de sus políticas, tiene diferentes estrategias para tratar de controlar, porque pues obviamente un país con altos índices inflacionarios pues genera un declive de la economía y es algo como lo que estamos viendo actualmente en Venezuela. En Venezuela se llegó al punto de que si un huevo en la mañana valía 300 bolívares, a mediodía ya podía costar 1000 bolívares y al final del día ya podía costar 5000. Eso se debe efectivamente a fenómenos inflacionarios. ¿Por qué es tan importante conocer sobre la inflación y que todo el sistema del Estado está pendiente de controlarla? Porque precisamente si en un país se tienen índices inflacionarios muy altos, pues eso lo que genera es que los costos al interior pues vayan incrementando en la misma medida y pues que al momento de exportar bienes y servicios, pues que sean más costosos estos en ese país, es decir, por ejemplo, en Colombia, que en otros países que también vendan los mismos bienes y servicios y por ende pues se perdería una ventaja competitiva o los otros países pues tendrían una mayor ventaja competitiva. Bueno, ¿y qué es la inflación? Pues la inflación es un incremento generalizado de los precios de productos y servicios en un país. Este se mide mediante el índice de precios al consumidor o IPC, que es precisamente medir la diferencia de un periodo al otro. Ejemplo, en Colombia se hace una medición mensual para hacer un acumulativo de forma anual y se mide mediante el incremento de precios de los productos de la canasta familiar. Es decir, si el arroz en enero valía 1000 pesos y en ese momento vale 1100 pesos, por decir algo exagerado, pues estamos hablando de que el arroz tuvo una inflación del 10% de tan solo 4 meses. Y de la misma manera se hace con otros productos de la canasta familiar, que son los que más se consumen en una nación o en un país. Y de allí, pues también va de la mano otro concepto que se llama el poder adquisitivo, que tiene que ver con la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con una misma cantidad de dinero, con una cantidad fija de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos en la gráfica del lado derecho, podemos encontrar como una ilustración de ello. En 1970, con 10 dólares podíamos adquirir agua, pan, verduras, entre otras cosas. Y vemos cómo ya en el 2019, con los mismos 10 dólares, solo podemos adquirir agua o aceite, bueno, cualquier líquido que represente la figura, queso y pan. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una pérdida del poder adquisitivo, que hay una reducción del poder de compra del dinero. ¿Por qué? Debido precisamente a la inflación. Por eso muchas veces cuando escuchamos a nuestros padres y a nuestros abuelos contar historias, dicen es que en 1900 algo yo compramos la casa con 5000 pesos y hoy vale tantos millones de pesos. Es precisamente debido a esa inflación y a esa pérdida del poder adquisitivo del dinero. Y esto es importante tenerlo presente porque cuando estamos haciendo alguna negociación, no podemos pensar que el mismo salario de hoy de 5 millones de pesos es igual al de hace 20 años o al dentro de 20 años. Y por eso, cuando se hacen proyecciones financieras y las entidades financieras, pues por eso tienen sus tasas de interés de manera compuesta, pues siempre están proyectando cuánto va a ser la inflación para saber a qué costo le voy a prestar ese dinero al usuario. De igual forma, pues aquí hay unos términos que son muy contables y que están relacionados con los estados financieros, no solo de las compañías. Esto generalmente nosotros pensamos que son solo para las compañías o para las grandes empresas o bueno, en fin, o para las microempresas medianas. Esto también es algo importante que nosotros debemos medir para nuestras propias finanzas personales. Es importante que nosotros también sepamos cómo poder calcular y cómo poder identificar estos estados financieros en la vida diaria.
primero de ellos es el balance general. Entonces, como ya vimos lo que eran activos, pasivos y patrimonio, pues este balance general es lo que nos representa precisamente el estado en un momento determinado de esos activos, pasivos y patrimonio. Es decir, tenemos el ejemplo que ponía, tenemos una casa que vale 200 millones de pesos, deudas por 100 millones de pesos con los bancos. En el caso de las empresas, no solo son los bancos, sino también los proveedores, que muchas veces pues dan esas posibilidades de pagar a crédito. En la vida diaria, pues todos los pasivos tendrán que ver con créditos hipotecarios, el crédito del carro, las tarjetas de crédito, etcétera. Y el patrimonio, pues es el resultado de los activos menos los pasivos. El balance general, pues nos refleja el estado en un momento determinado de qué tenemos y a cuánto asciende nuestro patrimonio. El estado de resultados, o también conocido como estado de pérdidas y ganancias, pues lo que nos refleja es cuáles fueron nuestros ingresos en un periodo, ¿cierto? En un periodo determinado, en un mes, en un año, ejemplo, medir cuáles fueron nuestros ingresos en el mes de enero por el salario y por las demás prestaciones sociales. ¿Cuáles fueron nuestros costos y nuestros gastos? Entonces, a los ingresos le restamos los costos y los gastos y de allí obtenemos un beneficio que también es llamado utilidad o pérdida. Muchas veces nuestros costos y gastos son superiores a nuestros ingresos y pues ahí es donde cuando esa situación se presenta en nuestra vida, pues tenemos que empezar a pensar cómo revertirla y cómo empezar a organizar porque pues estamos teniendo un problema de finanzas personales. Hay otro muy importante y es el estado de los flujos de efectivo. Este ya nos mide es precisamente las variaciones y el movimiento solo de efectivo. ¿Cuál es la diferencia con el estado de resultados? Que los ingresos no siempre representan entrada de efectivo. ¿Por qué? Cuando vendemos a crédito, contablemente estamos teniendo un ingreso, pero no una entrada de efectivo. Y muchas veces también cuando tenemos algunos costos y gastos que se generaron en un periodo, pero que los pagamos después. Por lo tanto, ejemplo, nosotros vendemos manzanas y tenemos un proveedor que nos vende a crédito y nos da 30 días para pagarle las manzanas. Nosotros adquirimos 100 manzanas, las vendimos todas, pero no las hemos pagado. Es decir, que ya tenemos un costo, pero no hemos tenido una salida de flujo de efectivo. Eso es lo que precisamente nos mueve, nos muestra el estado de flujos de efectivo. Y hay un término muy importante que se utiliza mucho en el mundo empresarial y que pues también deberíamos adoptarlo nosotros en la vida diaria y ya tiene que ver con los flujos de efectivo, flujos de caja libre. ¿Qué quiere decir esto? Es la cantidad de dinero en efectivo como tal que se tiene disponible al final del ejercicio o al final de un periodo. Es decir, nosotros recibimos el salario y pagamos todas las deudas, todos los costos y gastos. Ya mercamos, ya pagamos el arrendo, ya pagamos todos los servicios. Y después de eso es la cantidad de dinero que a nosotros nos queda libre para poder darnos los gustos que queramos darnos o esos lujitos que a veces nos gusta darnos o que tenemos para ahorrar e invertir. Eso ya tiene que ver más con temas de efectivo como tal, de liquidez como tal. Entonces, ahorita sí, cuando ya conocemos todos estos términos, pues es importante que empecemos a tocar lo que es la inteligencia financiera como tal. Inteligencia financiera como muchos otros conceptos en la vida, pues tiene definiciones de diferentes autores y, pues muchas veces también nosotros mismos lo adaptamos a la vida diaria a nuestra manera. Aquí yo tengo cuatro definiciones que son las que más me gustan y que tratan de reflejar un poco lo que nosotros queremos mostrar por inteligencia financiera. Hay un autor muy conocido que se llama Robert Kiyosaki, escritor de un libro famoso que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y a quien consideran el padre de la inteligencia financiera. Y dice, la inteligencia financiera es aquella parte de nuestro intelecto que utilizamos para resolver problemas financieros, en tanto que el IQ financiero o el coeficiente intelectual financiero es la medida de ese intelecto, es la forma en que medimos nuestra inteligencia financiera. Eh, Aquí, ¿qué es lo que estamos queriendo reflejar? Pues hay diferentes tipos de financiera, perdón, hay diferentes tipos de inteligencia, como la inteligencia emocional, la inteligencia matemática, y la inteligencia financiera también es importante.
Muchas personas a veces confundimos la inteligencia financiera con la inteligencia o la habilidad para las matemáticas. Y no precisamente tiene que ser así. Si bien nosotros tenemos que tener unos conceptos básicos y unos conocimientos básicos en matemáticas, no es necesario ser los más hábiles para todas las operaciones para tener inteligencia financiera, porque en la actualidad existen muchísimas herramientas digitales y tecnológicas que podemos utilizar para poder hacer los cálculos. La diferencia es cómo utilizamos el dinero. Como les decía al inicio, uno ve muchas veces personas que emprenden un negocio y y tienen la posibilidad o tienen la capacidad de saber vender. Hay personas que son muy buenas, que tienen la inteligencia y la capacidad para vender y, y venden absolutamente de todo, pero uno los ve que al final del día no tienen la capacidad de poder conservar ese dinero, es decir, que más se demoran en obtenerlo que en gastarlo. Y es precisamente esa diferencia entre esas dos capacidades. Hay emprendedores que tienen muchas habilidades para vender, pero no saben cómo multiplicar ese dinero que tienen, no saben cómo conservarlo. Y también nos pasa en la vida diaria. Recibimos el salario y a veces al finalizar la primera semana después de recibirlo ya no tenemos nada en la cuenta. Y es precisamente, y podemos ser muy buenos en matemáticas, pero eso no nos va a garantizar que seamos muy buenos administrando el dinero. Otra definición que me gusta mucho es la inteligencia financiera es la parte de nuestra inteligencia que utilizamos para resolver o sortear nuestros problemas financieros. Es nuestra habilidad para generar riqueza también. Eso también es otra situación que se nos presenta muy comúnmente, es que tenemos imprevistos en la vida como todo, problema de salud, un accidente del cual no estamos exentos. A muchas personas les pasó con toda la situación que se generó por la pandemia del COVID-19 y no tenían nada previsto para estas situaciones o no teníamos nada previsto. ¿Qué pasó? Pues que nos afectó más que a los demás. Hay personas que esta crisis las afectó más que a los demás porque no había una reserva, no se tenía nada pensado para estas situaciones imprevistas. Jamás pensamos que esto pudiese pasar y que muchos negocios tendrían que cerrar incluso por meses. Hoy hay sectores de la economía que incluso siguen sintiendo el fuerte impacto generado por la pandemia porque cada vez que tienen que generarse toques de queda o diferentes medidas de contingencia, pues se ven más afectados que los demás. Bueno, en conclusión, pues también tiene que ver con todas esas herramientas emocionales y eso va muy de la mano con la inteligencia emocional al momento de tomar decisiones de compra y también con las formas para poder crear abundancia, poder crear excedentes y llegar al bienestar, a un bienestar financiero. Bueno, como todo, hay unos pilares que son bien importantes en la inteligencia financiera. Los más importantes o los que tenemos que tener nosotros en cuenta en la vida diaria, y yo diría que el más importante es el controlar los gastos que sean innecesarios. Muchas veces tenemos los mal llamados antojos o queremos darnos algunos gusticos en la vida, pero no sabemos hasta dónde y no estamos pensando qué tanto tenemos para podernos dar esos gustos, sino que simplemente si queremos darnos un gusto adicional, cogemos la tarjeta de crédito y pagamos y después miramos qué hacemos. Y resulta que eso también se genera porque muchas veces hemos llegado a considerar que la tarjeta de crédito es una extensión del sueldo y resulta que no. La tarjeta de crédito es un mecanismo para financiar necesidades, ¿cierto? Porque obviamente si lo adquirimos es porque había algún tipo de necesidad, pero no es una extensión del sueldo. Entonces, de allí es cuando hacemos todas las cuentas, lo que no alcanzó con la tarjeta de crédito y terminamos al momento de pagar las cuotas de la tarjeta alcanzados porque precisamente la plata no daba hasta allá. Entonces entramos en un momento donde como teníamos una deuda adicional de tarjeta de crédito, pues tenemos que empezar a financiar nuestros gastos recurrentes con más deuda o empezamos a vender la cartera de la tarjeta de crédito a otro banco y empezamos a generar un endeudamiento que se vuelve una bola de nieve y donde terminamos pagando gastos recurrentes con intereses. Terminamos al punto de personas que llegan a pagar sus alimentos, el combustible para el vehículo, con tarjeta de crédito financiado a 36 meses, pagando tasas por encima del 2% mensual. Hay un inversionista muy famoso que se llama Warren Buffett, tiene una frase muy célebre donde dice, si vas a comprar algo, piensa, ¿qué pasaría si no lo compro?
Si la respuesta es nada, no lo compre porque no lo necesita. Y eso es precisamente lo que nos dice la inteligencia financiera. ¿Qué tan necesario es incurrir en ese gasto como para hacerlo en el momento? Si pensamos qué pasa ejemplo, si tenemos 20 pantalones en el closet y nos antojamos de un pantalón más y empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa si no compro ese pantalón adicional? ¿Qué pasa si simplemente me quedo con los 20 que tengo? Pues si simplemente pensamos en que la adquisición de ese nuevo pantalón es una satisfacción de momento, pero no cambia nuestra vida a futuro, pues simplemente no tenemos la necesidad de comprarlo y es un gusto o un gasto más por impulso, pues digamos que por todo el tema del consumismo que se vive en la actualidad. Pero adicional a esto, tenemos que empezar también a desarrollar estrategias de ahorro y consumo. O sea, no solo es el hecho de que nosotros empecemos a organizar nuestras finanzas personales, sino también el hecho de que tenemos que empezar a generar unos excedentes y esos excedentes hay que ahorrarlos. Hay que empezar a utilizar estrategias para poder ahorrar. Y finalmente, algo bien importante, que es la base o el alma de la unidad de emprendimiento, es empezar a generar nuevos medios para generación de ingresos, es empezar a pensar en todas esas ideas de negocio que hemos tenido, que tenemos alguna vez en la vida, o que vamos caminando por un sitio y decimos, ve, aquí quedaría bueno una cafetería o aquí quedaría bueno un almacén de tal cosa. ¿Cómo nosotros empezamos a pasar eso de la idea a la realidad? ¿Cómo empezamos a llevar esas ideas al mercado para precisamente poder empezar a generar nuevos ingresos? Algo bien importante para poder nosotros controlar más nuestros ingresos y nuestros gastos es elaborar un presupuesto personal. Muchas personas cuando les he dicho esto, vea, elabore su presupuesto personal, contabilice la proyección o proyecte sus ingresos del año y empiece a mirar hasta dónde alcanzan esos ingresos para sus gastos. Pero muchas personas dicen, pero es que yo no sé hacer eso, yo soy muy malo para las matemáticas, yo no tengo ni idea de cómo elaborar un presupuesto. Pues precisamente esta imagen es de un formato que tiene Excel, que yo quiero también compartírselos por acá. En el Excel normal, nosotros ingresamos, abrimos el Excel, damos en la parte donde dice nuevo y aquí Excel nos da la posibilidad de elaborar nuestro presupuesto personal sobre una plantilla que ellos ya tienen elaborada. Pues aquí está la información sobre cómo diligenciar la plantilla y pues aquí está la información de cómo elaborar el presupuesto. Entonces aquí todo lo que tiene que ver con los ingresos, pues aquí lo que uno normalmente eh, proyecta son los ingresos derivados del salario y prestacionales, ingresos adicionales si tenemos alguna otra fuente de ingresos, pues lo real, ¿cierto? No solo aquí lo que proyectamos, sino que lo vamos controlando mes a mes sobre lo que realmente nos va ingresando para saber si en algún momento eh, una, tenemos mayores flujos de efectivo, menores flujos de efectivo, situaciones deficitarias. Es importante que proyectemos todos los gastos de alojamiento, de entretenimiento, lo que tiene que ver aquí en alojamiento con hipotecas o alquiler, teléfono, electricidad, gas, etcétera, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, los costos de transporte, pagamos la cuota de un vehículo o el combustible o si nos movilizamos en buses o en taxis, los demás préstamos personales de tarjeta de crédito, estudiantiles y etcétera. Seguros, si pagamos algún tipo de seguro, los impuestos que normalmente prevemos que debemos pagar, los gastos por alimentación, tanto lo que llamamos mercado como los gastos en restaurantes o esas salidas que hacemos recurrentes. Algo muy importante, los ahorros o inversiones, cuánto de esos ingresos vamos a guardar y cuánto vamos a invertir, bueno, etcétera. Este formato nos da la posibilidad de poder controlar de manera eficiente nuestros gastos mensuales, incluso pues de poder proyectar si nuestra proyección de gastos está por encima de los ingresos, para empezar a implementar estrategias que nos permitan revertir esta situación. Como les decía, hay que considerar todos estos conceptos dentro de nuestro presupuesto, todos esos ingresos, incluso
hay algo importante que hay que considerar en los gastos y tiene que ver con los imprevistos. Muchas veces nosotros no tenemos nada guardado para imprevistos porque estamos acostumbrados a nuestra zona de confort y no empezamos a proyectar o empezamos a guardar un poco para poder sortear esas situaciones, desempleo, calamidades por enfermedad, accidentes que no estamos exentos de ellos. Muchas veces decimos, no, lo que pasa es que si tengo una incapacidad médica, pues de igual manera me sigue llegando el salario. Pero muchas veces, en muchos casos, en muchas entidades, el salario no llega completo, sino que hacen unas reducciones y pues empezamos a sortear una necesidad mucho más fuerte. Eh, los que además son y hemos sido contratistas, pues también tenemos la situación de que al final del contrato no tenemos una liquidación, pues obviamente también tenemos ahí que estar un tiempo eh, quietos o vacantes y pues precisamente hay que empezar a proyectar cómo vamos a sortear esas épocas de vacancia y esas épocas donde no se está recibiendo ningún tipo de salario. Importante que se puedan dentro de esa proyección de nuestro presupuesto personal implementar estrategias de ahorro. Una manera muy práctica es realizar ahorros automáticos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, es mediante fondos de empleados, mediante la cuenta bancaria también se puede realizar considerar que ese ahorro es un gasto más. Es decir, no pensar como lo hacemos la mayoría de las veces, es decir, me gano 1.000.000 de pesos mensual y si me queda algo lo guardo, lo ahorro. No, hay que pensarlo al contrario. Primero hay que pagar ese ahorro, primero hay que pensar en esa proyección. Ejemplo, si tenemos la idea de adquirir un nuevo vehículo, realizar un viaje y vamos a empezar a ahorrar para ello, para no endeudarnos y pagar intereses sobre algo que pudimos haber pagado de contado, pues empezar a pagar primero eso. Es decir, si definimos que de nuestros ingresos vamos a guardar el 10% mensual para emergencias o para empezar un nuevo negocio, para un viaje, para comprar un vehículo, para cambiar de vehículo, para una vivienda, pues primero guardemos ese 10%. Si nos ganamos 1.000.000, vamos a guardar el 10%, pues primero guardemos esos 100.000 pesos en una parte donde no lo vayamos a gastar al primer problema o al primer antojo. Hay que fijar metas mensuales de ahorro e incrementarlas periódicamente. Muchas veces surge una pregunta muy habitual y es que preguntan, bueno, ¿y cuánto debo ahorrar? ¿Cuánto debo guardar? Y pues digamos que no hay fórmulas mágicas para decir guarde el tanto por ciento, ahorre el tanto por ciento para emergencias, pero sí es importante que establezcamos metas personales. En la actualidad en Internet podemos encontrar muchas estrategias y muchas fórmulas que algunas personas han desarrollado sobre cómo llegar a ahorrar 1.000.000 de pesos. Ejemplo, hay incluso personas que desarrollaron una tabla donde se va ahorrando 50, se empieza por 50 pesos y se va aumentando de 50 hasta 10.000. Y si se logra guardar el dinero de esa forma, pues se puede ahorrar 1.000.000 de pesos. Entonces, en la actualidad existen muchas formas de que podamos nosotros definir metas de ahorro, pero sí es importante que después de establecer metas de ahorro, tratemos de incrementarlas de manera periódica. Es decir, si este año decidimos guardar 100.000, pues el próximo año, 100.000 mensual, pues el próximo año tengamos la meta de guardar 110.000 para que podamos ir incrementando nuestro ahorro. Hay que reducir algunos gastos habituales. Muchas veces nos acostumbramos dormimos un poco más y no nos levantamos temprano a hacer el desayuno, entonces compramos el desayuno en el restaurante de la esquina. Bueno, miramos cómo mejoramos nuestros hábitos personales que nos permitan también reducir esos gastos habituales y ahorrar esos excedentes. Ejemplo, pongámonos la meta, ponernos la meta este mes o el próximo mes de reducir un gasto habitual que podamos nosotros considerar como, de alguna manera, como suntuoso. Ejemplo, si vivimos cerca del trabajo y podemos caminar, pues lleguemos caminando, o no paguemos taxi, sino que vamos en bicicleta. Y ese ahorro que generemos en algún gasto habitual, pues empecemos a guardarlo de alguna manera para poder invertirlo en el futuro. Algo bien importante, y eso es de lo que más me encuentro
cuando hablo con una persona acerca de finanzas personales y son los endeudamientos. ¿Qué sucede? Muchas veces tenemos endeudamientos por, por necesidad o por la tarjeta de crédito o porque tenemos créditos hipotecarios, créditos del vehículo, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera conocemos las condiciones de ese crédito. Simplemente fuimos al banco, pedimos un crédito por 10 millones de pesos, nos dijeron que lo pagábamos a una X cantidad de cuotas, un valor de la cuota de cualquier valor, 500.000 pesos, y nosotros simplemente, más por el deseo de lo que vamos a adquirir con ese endeudamiento, pues simplemente no consideramos los demás factores que hay alrededor. Eh, Ejemplo, hacemos gastos con la tarjeta de crédito y no sabemos que la tarjeta de crédito tiene los intereses más altos del mercado. O muchas veces que tenemos una idea de negocio y queremos y necesitamos 10 millones de pesos para iniciar el negocio, pero nos da miedo endeudarnos a largo plazo y por eso muchas veces las personas no tienen créditos hipotecarios para vivienda propia, sino que pagan arrendo toda la vida porque tienen miedo de endeudarse con un banco a 20 y 30 años, pero no revisamos las demás condiciones del entorno. Una de ellas son las tasas de interés. Ejemplo, si usted adquirió un crédito antes de la pandemia y tiene un crédito en este momento con alguna entidad financiera, le recomiendo que busque a su banco o que busque otro banco para refinanciar ese crédito. ¿Por qué? Porque con toda la situación generada por la pandemia, el Banco de la República bajó de manera ostensible, diría yo, las tasas de interés. Se vieron tasas de interés que pues en mi vida no había visto unas tasas de interés tan bajas y pues obviamente esto generó que los bancos hicieran algunas reducciones. No en la misma proporción, porque pues eso sí es claro decirlo y pues como es una entidad que busca el lucro, pues no lo va a hacer en la misma proporción, pero sí tenemos tasas más económicas hoy, tenemos tasas mucho más bajas hoy, incluso en algunos casos tasas casi de la mitad de lo que se tenían hace año y medio antes de la pandemia. Ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito, que las tasas son por encima del 2%. Entonces, si hacemos un gasto de 100.000 pesos a 36 cuotas, pues imagínense todo lo que le estamos dejando a esta entidad financiera por un gasto que muchas veces no necesitábamos incurrir. Entonces, mi primera recomendación es revise su endeudamiento. Siéntese a revisar los extractos financieros y verifique por allá en la partecita donde el banco le dice cuál es su tasa de interés. Si está cercana al 2%, pues váyase para otro banco y ofrézcale compra de cartera y le garantizo que le van a ofrecer unas tasas del 1% o incluso menos. Algo bien importante también para poder sortear todas esas necesidades que al final de mes estamos sorteando y simplemente cuando nos entra un cobro adicional estamos rezando para poder cubrirlo o que nos tengan paciencia para poder pagar. Y es generar nuevos métodos de generación o buscar nuevos métodos de generación de ingresos más bien. ¿Cuál es la primera medida? Pues invertir los ahorros. Si ya adoptamos unas finanzas personales más sanas y logramos llegar al punto de tener algunos ahorros, pues ahora es el momento de invertir esos ahorros. Eh, no hay tampoco hay una fórmula mágica para decir cómo multiplicar sus ahorros por 2, por 3, por 10, no. Eso tiene que ser de acuerdo a su perfil de riesgo. Si usted tiene un perfil de riesgo pesimista o usted es una persona muy cautelosa para las inversiones, pues busque mecanismos de inversión de bajo riesgo que también existen. Obviamente son los que pagan las más bajas tasas de interés. Si usted es un poco más moderado, pues también tiene la posibilidad de acceder en el mercado a inversiones que le permitan tener unas tasas un poco más altas con un poco más de riesgo. Y si usted es una persona más optimista y si usted es una persona que tiene mucha aversión al riesgo y que es de esas personas que siempre tiene la mentalidad de ganar, ganar, pues hay demasiadas estrategias en el mercado para salir a vender, perdón, para salir a invertir. Otro de ellos que es de los más difíciles, no solo por poder conseguir un segundo empleo, sino también poder aguantar todo lo que esto conlleva, el desgaste físico, emocional que esto conlleva, pero pues también está dentro de las alternativas. Es de las más difíciles, las menos recomendables, pero también existe como una alternativa. Y una que nos gusta mucho a nosotros en la unidad de emprendimiento es emprenda un nuevo negocio.
Hay muchas maneras de emprender, pero hay algo bien importante que tenemos que saber hacer antes de emprender y es saber vender, porque un nuevo negocio o una nueva idea de negocio implica vender, implica saber vender. Y tenemos muchas veces no identificamos el potencial que tenemos a nuestro alrededor con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras mismas familias, o con conocidos, amigos, y pues obviamente posteriormente con el mercado. Pero lo importante es aprender a vender y eso muchas veces asusta, eso muchas veces da miedo, pero existen también muchas maneras y muchos mecanismos para aprender a vender eh, productos a nuestros conocidos primero, que es el primer mercado con el que nosotros nos arriesgamos. Eh, Muchas personas también me dicen, bueno, pero yo estoy llevado, no tengo plata, estoy en una situación deficitaria porque mes tras mes me veo más alcanzado para poder sortear todos mis gastos. ¿Cómo voy a emprender un negocio si no tengo plata? Yo siempre en estos casos recomiendo iniciar o que nuestro primer emprendimiento sea un negocio que requiera más esfuerzo personal que recursos. Ejemplo, las manualidades, las artesanías. Si ya tenemos una buena cantidad de ahorros, pues tenemos la posibilidad de pensar en otro tipo de emprendimiento. Pero si no lo tenemos, pensemos en emprendimientos que requieran más de nuestro esfuerzo físico que de nuestro capital y eso nos va a dar la posibilidad de empezar a generar más ingresos. Otra recomendación que pues yo siempre hago es, si emprendemos un nuevo negocio, que no sea siempre para tratar de darnos más gustos, que no sea para agrandar la cantidad de lujos que tenemos, sino para mejorar nuestra calidad de vida, que es algo muy diferente. Como les decía ahorita, pues muchas veces también cuando queremos emprender un negocio, no tenemos los recursos financieros. Bueno, de aquí bueno, yo siempre recomiendo, entonces, si usted no tiene los recursos y quiere emprender ese tipo de negocio, pues haga un préstamo, adquiera una deuda. Muchas veces también por miedo al endeudamiento, pues nosotros lo que terminamos haciendo es dejando de lado nuestra idea de negocio y al poco tiempo vemos cómo otra persona la desarrolla en las mismas condiciones que nosotros, a veces hasta con menos capital y arrancan. Pero son personas que también asumen el riesgo de endeudarse. Y resulta que el miedo a las deudas se genera porque hay deuda buena y hay deuda mala. La deuda mala, pues tiene que ver, como les decía ahora, todo ese endeudamiento que hacemos, sobre todo con créditos de consumo, en especial tarjetas de crédito, que tienen unos intereses tan altos. Pero también hay deuda buena, la deuda que nos permite a nosotros iniciar nuestro negocio, pero que al final del mes, si hacemos un endeudamiento y pagamos una cuota de 500.000, al final del mes la ganancia de nuestro negocio es de 600.000 y estamos cubriendo no solo los 500.000 de la cuota, sino que nos están quedando 100.000 pesos de excedente. Y esa es la deuda que nosotros debemos buscar, esa es la deuda buena, la que al final del día nos permite no solo financiar esa idea de negocio, financiar ese apartamento, esa casa, ese vehículo, ese taxi, ese bus, sino que podemos cubrir la deuda y al final del mes vamos a tener un excedente financiero. Entonces, ese es el tipo de deuda que tenemos que buscar. También tenemos que, antes de endeudarnos, no endeudarnos con el primer asesor financiero que se nos acerca y nos ofrece un crédito, o con esos asesores que se nos cruzan por la carrera 14 ofreciéndonos créditos de consumo de ropa. No, hay que empezar a buscar, o sea, hay que ir o mirar por internet, que afortunadamente si uno en Google escribe tasas de interés, créditos de consumo, créditos hipotecarios, nos aparece un listado con las tasas de interés de todos los bancos. Endeudémonos también con el banco que sea más económico, pero también revisemos todas esas otras arandelas que nos cobran los bancos muchas veces. Ejemplo, las llamadas cuotas de manejo. A veces logramos un endeudamiento con unas tasas de intereses muy bajitas, sacamos un crédito de 1.000.000 de pesos a una tasa de interés del 1%, pero el banco tiene una cuota de manejo de 50.000 pesos. Entonces termina siendo más costosa la cuota de manejo que los intereses que estamos pagando por ese endeudamiento. Entonces eso es bien importante. Revisemos las tasas de interés con que nos estamos endeudando y si vamos a hacer un endeudamiento para un negocio, pues no tengamos miedo de endeudarnos a más largo plazo, siempre y cuando ese negocio cubra las cuotas que estamos pagando mes a mes. Bueno, llegamos ya a la parte donde
es importante diferenciar lo que se quiere con la inteligencia financiera y lo que no es la inteligencia financiera. La inteligencia financiera va más dirigida a controlar todos esos gastos innecesarios o todos esos gastos suntuosos de tener 20 pantalones y comprar uno más, pero no ponérselo una vez cada 3 meses. Pero tampoco es dejar de darse gustos, o sea, tampoco es llegar al punto donde nosotros trabajemos arduamente mes tras mes, pero no nos demos ningún gusto, ni salgamos a comernos esa hamburguesa, ni salgamos a un parque de diversiones con los niños. Eh, la inteligencia financiera va más dirigida a ahorrar, invertir primero y después gastar en lujos. Todos tenemos, o la mayoría de las personas tenemos sueños de tener una gran casa o de tener un gran carro, o algunos de tener una moto, otros de viajar. Y son lujos que queremos darnos en la vida. Pero la invitación o lo que la inteligencia financiera nos invita es ahorrar e invertir primero para después gastar en esos lujos. Porque lo que no es inteligente financieramente es comprar los lujos y no tener para ahorro e inversión. O muchas veces salir y comprarnos, no sé, el último celular, el iPhone 12 Pro Max, que vale 5 millones de pesos, pero que no nos quede ni siquiera para recargarlo, que eso es lo que muchas veces sucede. Es importante tener un fondo para imprevistos, para enfermedades, por desempleo, por situaciones que se nos puedan presentar, no sé, pues accidentes, ya he mencionado, lo he mencionado varias veces. ¿Y qué no es inteligente financieramente? Pues vivir el día a día sin pensar en las consecuencias financieras o estar tranquilos pensando que jamás nos va a pasar nada de eso, que la pandemia no, que no va a volver una pandemia en el futuro, que no sé, que no tenemos nuestros bienes asegurados y muchas personas en el terremoto del 99 lo perdieron todo porque no tenían sus bienes asegurados y el terremoto les acabó con todo y llegaron a situaciones muy precarias porque además hubo desempleo. Bueno, ¿qué es inteligente financieramente? Emprender y buscar nuevas fuentes de ingreso. Eh, ¿Y qué no es inteligente? Quedarnos en la zona de confort simplemente pensando, o cada o cada mes pensando que llegue el siguiente fin de mes para mirar a ver cómo sorteo las necesidades mensuales. Eh, ya para finalizar, pues quiero traer esta frase de Robert Kiyosaki donde la invitación es primero invertir en el activo. Ahorita hablamos de los activos, pero el activo más poderoso, el activo más valioso que tenemos todos los seres humanos es la mente. Ese es nuestro activo más valioso por el que nosotros podemos generar mejores condiciones de vida, por el que podemos tener un manejo de las finanzas personales mucho más sano y que eso nos permita tener una mejor calidad de vida. Por eso la invitación es a que primero invirtamos en la mente, para que primero aprendamos no solo en cuanto a temas de inteligencia financiera, sino a nivel general. Si queremos emprender un nuevo negocio, aprendamos de qué es una idea de negocio, cómo desarrollar una idea de negocio, cómo desarrollar un modelo de negocio, cómo elaborar un plan de negocio, todo lo que esto conlleva, cómo aprender un poco de mercadeo, de ventas, de contabilidad, de finanzas, de producción, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación es que primero hagamos la inversión en el activo más poderoso y más valioso que tenemos los seres humanos, que es en nuestra mente, a través de los libros, a través de Internet, que hoy nos da muchas herramientas. Y después de ello, pues tendremos la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida en todos los aspectos. Muchísimas gracias a todos por la atención y ya voy a cerrar acá para que podamos pasar a las inquietudes. Listo, Alberto, muchas gracias. Creo que tenemos por acá en el chat una pregunta que dice, ¿nuestros propios emprendimientos se consideran activos o pasivos? Es una pregunta que nos están haciendo. Pero antes de que Alberto dé respuesta a esta inquietud, le desagradecemos mucho a todos los asistentes si nos diligencian el link que tenemos ahí en el chat que corresponde a la asistencia a esta capacitación. Es muy importante para nosotros tener esos datos de todos ustedes, quienes están participando y más adelante también les vamos a enviar el link de la evaluación de la capacitación, que vamos a utilizar esa información precisamente para mejorar todos estos procesos de capacitación que se están adelantando. Entonces, Alberto, no sé si te vuelvo a repetir la pregunta, dice, ¿nuestros propios emprendimientos se consideran activos o pasivos?
Bueno, bajo el principio de que los activos son los que llevan dinero a nuestros bolsillos, son los que nos permitan tener ingresos personales, pues nuestros emprendimientos se convierten en activos. ¿Por qué? Porque nos dan la posibilidad no solo de ir incrementando la cantidad de nuestro patrimonio, sino que también nos dan la posibilidad de tener ingresos mes tras mes. Obviamente, muchas veces decimos, no, pero es que al principio tengo que invertir plata, pero eso no es un pasivo, eso es una inversión que estamos haciendo en un activo que nos permite aumentar no solo nuestros ingresos mensuales, sino también nuestros activos de manera recurrente. Bueno, a las demás personas, si de pronto les da pereza o no quieren escribir y quieren hablar, pueden activar sus micrófonos y pueden hacer las consultas. Solamente hemos escrito en el chat que muchas gracias, excelente capacitación para usted, Alberto. Es la información que tenemos acá, que muy buena la capacitación, que muchas gracias, excelente. ¿Alguna otra Ah, pregunta, por favor? muchas gracias a ustedes. Mm, Parece que no vamos a tener más preguntas el día de hoy, Alberto. Felicitaciones, muy interesante la capacitación. Esta capacitación también ha sido grabada más adelante en el canal YouTube del área de gestión humana. Van a encontrar la grabación. No sé de pronto la presentación, sino, pues Alberto, creo que no tenemos más preguntas. De todas formas, desde el área de gestión humana le damos muchas gracias por su participación, por el acompañamiento a estos procesos de capacitación del personal administrativo y a todos ustedes, muchas gracias por la asistencia a esta capacitación. Un feliz día para todos. Muchas gracias a ustedes por la atención. Hasta luego. Un momento.